The Owl House es una serie animada de televisión creada por Dana Terrace. La serie se estrenó en Disney Channel en enero de 2020 y ha ganado popularidad entre el público, especialmente entre los fanáticos de la animación. Hoy veremos el desarrollo de uno de los personajes principales, Luz Noceda. Luz es la protagonista de la serie. Es una adolescente optimista y curiosa que se encuentra en un mundo mágico. Desde el punto de vista psicológico, Luz es un personaje valiente y determinado que lucha por aceptarse a sí misma y encontrar su lugar en este nuevo mundo. Su optimismo y empatía le permiten conectarse con los demás personajes y superar desafíos. Su papel principal es el de una joven intrépida que se convierte en aprendiz de Eda Labuo y se embarca en aventuras mágicas para aprender sobre la magia y su lugar en el mundo de los demonios. Luz es la impulsora de la trama y la fuerza motivadora detrás de muchas de las acciones en la serie, una aceptación de su singularidad. Al inicio de la serie, Luz se presenta como una adolescente apasionada por la magia y las historias fantásticas, lo que la hace sentirse diferente y excluida de sus compañeros. En su mundo, la magia es considerada una tontería, y su obsesión con ella la hace parecer una inadaptada. Sin embargo, a medida que se adentra en el mundo de los demonios y se convierte en la aprendiz de Eda, Luz comienza a comprender que su amor por la magia es una parte fundamental de quién es. A lo largo de la serie, Luz aprende a abrazar su singularidad y a entender que es su pasión por la magia lo que la hace especial. En lugar de tratar de encajar en un molde que no le corresponde, comienza a aceptarse a sí misma tal como es. Este proceso de aceptación es fundamental para su crecimiento personal, ya que le permite abrazar su verdadera identidad y encontrar su lugar en el mundo mágico. Desarrollo de habilidades mágicas. Desde el momento en que Luz llega al mundo de los demonios, su interés en la magia la impulsa a aprender y mejorar sus habilidades mágicas, aunque al principio es inexperta. Su determinación y dedicación son evidentes a medida que practica y se esfuerza por dominar nuevos conjuros. El desarrollo de sus habilidades mágicas refleja su crecimiento personal. A medida que se convierte en una aprendiz de Eda, Luz gana confianza en sí misma y en sus capacidades. La magia se convierte en una herramienta que utiliza para superar obstáculos y proteger a sus amigos. Este proceso no solo la hace más poderosa en un sentido literal, sino que también le da una sensación de logro y autoestima que antes le faltaba. Luz se convierte en una maga capaz y segura de sí misma, lo que la ayuda a enfrentar los desafíos que encuentra en el mundo de los demonios. Si estás disfrutando de nuestro contenido y te gustaría apoyarnos, te invitamos a suscribirte a nuestro canal. Además, si te ha gustado este video, no dudes en darle un me gusta y compartir tus pensamientos en la sección de comentarios. Empatía y amistad. A medida que Luz se adentra en el mundo de los demonios, comienza a forjar relaciones significativas con personajes como Amity, Gus y King. Su crecimiento emocional se refleja en su capacidad para comprender y conectar con los demás. Amistad con Amity. Inicialmente, Amity Blood es presentada como una rival de Luz, pero a medida que la serie avanza, sus relaciones se vuelven más cercanas. Luz muestra empatía hacia Amity al tratar de entender sus problemas familiares y ser una fuente de apoyo. Esta amistad demuestra la habilidad de Luz para perdonar, aprender de los errores y construir relaciones significativas. Amistad con Gus y King. Luz se convierte en una figura amigable y protectora para Gus y King. Su empatía hacia King, quien busca su identidad y un sentido de pertenencia, la lleva a apoyarlo en su búsqueda de ser reconocido como un rey. Con Gus, comparte su pasión por la magia y juntos enfrentan desafíos mágicos. Esta amistad demuestra su habilidad para conectarse con los demás y ofrecer apoyo emocional. Desarrollo de su relación con Eda y King. La relación entre Luz, Eda y King es un componente fundamental de la serie. A medida que avanza la trama, estas relaciones pasan por cambios significativos. Luz y Eda, lo que comienza como una relación de mentora y aprendiz, se desarrolla en una relación maternal. Eda se preocupa profundamente por Luz y se convierte en una figura materna que la guía y protege. Luz, a su vez, aprende a respetar y apreciar la sabiduría de Eda, lo que refleja su crecimiento. En el reconocimiento de las figuras de apoyo en su vida, Luz y King. Luz desempeña un papel importante en la vida de King.
ayudándolo a encontrar su identidad y su lugar en el mundo. Esta relación refleja la empatía y la capacidad de Luz para ser una influencia positiva en la vida de los demás, aventuras y superación de desafíos, toma de decisiones difíciles. Luz se encuentra en situaciones en las que debe tomar decisiones difíciles, a menudo enfrentando dilemas éticos. Su capacidad para tomar decisiones fundamentales demuestra su crecimiento en madurez y responsabilidad, superación de miedos. En varias ocasiones, Luz se enfrenta a sus propios miedos, ya sea enfrentando a criaturas aterradoras o desafíos mágicos. Su valentía y determinación para superar estos miedos muestran su crecimiento en confianza y autenticidad, defensa de sus creencias. A lo largo de la serie, Luz defiende lo que cree que es correcto, incluso cuando enfrenta oposición. Su disposición para luchar por sus valores y proteger a sus seres queridos muestra su crecimiento en fortaleza y determinación. En resumen, el crecimiento de Luz Noceda en The Owl House está intrincadamente ligado a su capacidad para formar relaciones, desarrollar empatía, aceptar la ayuda de otros y enfrentar desafíos personales y mágicos. Su viaje refleja una evolución desde una adolescente insegura a una joven empoderada y segura de sí misma, lista para abrazar su singularidad y luchar por lo que cree que es correcto.